Continuando con lo presentado en el sílabus, estamos con la parte más emocionante. Pero aquí pues vamos a recordar cosas que no debería enseñárselo porque se supone que ya sabe, por eso llegamos al quinto ciclo, que es la fisiología, sobre todo la cardiovascular, fisiología cardíaca, que es lo más fácil, más sencillo, más emocionante de toda la fisiología. Y acá la parte farmacológica es corta la parte farmacológica, todo lo demás es fisiología. Por eso les digo, hay que saber fisiología para poder entender el Si no, van a sufrir. Y eso que estoy viendo que está reflejado en las notas de los exámenes. Bueno, vamos a empezar entonces con un punto. La primera, la farmacología de la hipertensión arterial. Pero para eso tenemos que saber la fisiología. Aquí, los objetivos del curso no es hablar de clasificación de hipertensión arterial ni de esquemas terapéuticos, porque ya lo van a llevar en lo que viene en cardiología. Por eso es importante saber primero la farmacología. Como hay varios que están llevando el curso ya más de una vez y están avanzando. Yo avanzo porque farmacología no es prerequisito. Pero ¿cómo vas a saber un esquema terapéutico si no sabes cómo funciona el fármaco? No puedes correr sin saber caminar. Entonces, el objetivo del curso es aprender la parte farmacológica. Entonces, empezamos desde el punto de vista para recordar y entender la parte farmacológica, hay que entender la fisiología. Pero vamos a hablar primero, de forma general, qué es la presión arterial. Y como siempre lo decimos, la presión arterial es un factor de riesgo cardiovascular, como lo es el sedentarismo, como lo es el tabaquismo. Fumar. No, yo no fumo, yo vapeo. Igualito. Algunos más rápido que otros, pero igualito. El sedentarismo. Ahora ya nadie quiere hacer actividad física. Cogen el ascensor para subir un piso o dos. Ayer vi la cola que salía, desbordaba, bajaba las gradas, de ahí de la entrada. Me subí los 8 pisos. Tengo 43 años y último a ser operado de la rodilla. Me subí los 8 pisos. Y detrás mío llegaba un grupo de alumnos que estaban esperando el ascensor, no lo viste. Yo sé que 8 pisos es bastante, pero igual. Son jóvenes, tienen 21, 22 años. Hace rato estoy parado yo, una alumna así. Y estaba lleno. ¿Y qué estaba hablando? Es esta bola, sí la viste. Pero no voy a decir su nombre, quedaré en su concierto. Hacía. Y estaba ahí. Y la misma nacional, la que estaba delante, yo no la escuela, pero su amiga la era. Se quedó así. Pero bueno, hoy día sí no subió la escalera, ya no, por ayer no, hoy estaba corta la escuela. Antes utilizábamos televisores que se cambiaban de canal con perilla, ¿no? Antes ustedes no nacían, al menos se paraban para cambiar de canal. Luego más adelante, en los años 90, aparecieron los control remoto, un boom, ¿no? Desde lejos, ¿no? Al menos mueves el dedo, ahora no, Alexa cambia de canal. O sea, ni eso, ni siquiera el dedo lo mueve. Sedentarismo, la mala alimentación, el estilo de vida, ¿no? Las comidas rápidas, que van a la tía Veneno a comer su salchipapón con su gaseosón, con ese aceite que mientras más negro más rico, con ese cambio de aceite de motor, creo que es rico que lo come. Le dan a la tía Veneno que en lugar de canchita le dan su pote de ciprofloxacino para la salmonela, o su gaseosón de Coca-Cola, que es rico, por ahí están variando. O se van al cine y se compran sus 20 kilos de popcorn, qué rico que lo comen, que sin eso no ven la película, no entienden la película si no comen popcorn, y encima se acaba y lo vuelven a rellenar. Eso es algo, sodio, de aquí vamos a hablar de eso, hipertensión. Es un factor de riesgo. La hipertensión arterial, cuando se cronifica, o sea, ya empieza, porque la hipertensión tiene un carácter genético alto. Tu papá, tu mamá es hipertenso, pues es 99.9% de que vas a tener hipertensión. De ti depende cuándo debutas. Si tienes un mal estilo de vida, no haces ejercicio, eres obeso, etc., de joven vas a empezar a sufrir hipertensión. Pero si tienes un buen estilo de vida, puede ser que nunca lo sufras, pero el gen está ahí. Yo siempre les digo, no pueden comer diablo, chicos. El diablo come candela, dice la canción.
Definitivamente. Si ya sabes que tienes igualito con la diabetes, cualquier momento debuta. ¿Qué dice la OMS? Actividad física de 30 a 60 minutos diarios de caminar. ¿Por qué? Porque el ejercicio que mejora la forma cardiovascular es el ejercicio aeróbico. Y ese se da adecuadamente con ejercicio de pequeña y mediano esfuerzo. No, porque puede decir, no, yo cojo mi trotadora, camino 60 minutos, una hora, caminando mientras veo tele. Y otro dice, no, para mí mucho tiempo pierdo. Lo cojo a máxima velocidad y hago 10 minutos. No es lo mismo. Porque lo primero te manda por las vías metabólicas de la beta-oxidación. La beta-oxidación y la vía metabólica ustedes son bioquímicos, ustedes que les ha gustado tanto la bioquímica igual que la fisiología. La beta-oxidación se da, digamos, el clásico que llaman quemar grasa, ¿no? Quema de grasa. Que se da efectivamente por acción de algunos aminoácidos como la L-carnitina, por ejemplo, ¿no? Que venden unos flaquitos de colores que parecen semáforos, verdes, azules, amarillos. Es el quemador de grasa, dicen. Toman eso y se van a levantar pesas. Gastaron su plata por la pura. Ese sirve cuando haces un ejercicio de baja o mediana intensidad, porque ahí utiliza la beta-oxidación, donde entra la L-carnitina. Ahí utiliza la beta-oxidación. Y la beta-oxidación, ustedes que son bioquímicos saben que es una forma de adquirir energía, digamos, de forma lenta. Pero si ustedes hacen un ejercicio de alta intensidad, empiezas a correr a toda velocidad, ahí no utilizan la beta-oxidación, utilizan la vía glicólisis. La glicólisis en donde coge glucosa y no quema grasa. Entonces, eso es lo que te ayuda al sistema. Por eso que la OMS lo dice, 30 a 60 minutos de caminar. No te dice por allá. Eso es lo que te va a decir. Pero no lo hacen muy. Ahora estoy diciendo el ejemplo, que suben el ascensor por 2 minutos, por 2 pisos, por 2 o 3 pisos. Entonces, como ustedes ven acá, tumor y mortalidad van a tener un riesgo 3 veces superior de tener enfermedad coronaria. Las arterias se dañan. Doctor, ¿pero por qué se obstruyen las arterias? Si el problema es de hipertensión, más bien la fuerza de la presión va a desobstruir. No. No, ¿por qué? Porque la presión alta, de una forma constante o crónica, daña el endotelio. Y al dañar el endotelio, se daña, se expone al colágeno a la sangre e inmediatamente acuden las plaquetas, la agregación plaquetaria. Y esta agregación plaquetaria, encima con una mala alimentación, un pollo a la brasa, pues anticucho, ¿no? Fritura y fritura tras fritura, colesterol, y se forman las placas ateromatosas. Y ahora sí, esa placa ateromatosa se forma, se tapa un poquito. Ahora sí, por la misma presión, esa placa se rompe, hace un embolo, infarto. Y no solamente a nivel coronario, un ACV isquémico, infarto cerebral, accidentes cerebrovasculares, no solamente isquémicos, sino hemorrágicos por la presión media. Ojo que la presión arterial es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque es un mito eso de decir, a veces llegan los pacientes y van allá, doctor, yo no sufro de la presión porque no me duele la cabeza, le toman la presión 200/100. Cuando se va cronificando, el cuerpo se va adaptando y no produce síntomas, pero por dentro va dañando. Coronarias, pequeños vasos, microvasculatura, renal, la nefropatía hipertensiva, en la retina, la retinopatía hipertensiva, etc. Por eso lo importante, digamos, de tratar, de saber la farmacología, qué es lo que le van a dar. Por eso, como le digo, es un factor de riesgo cardiovascular y causa directa de mortalidad. Por eso los órganos principales, les he mencionado, corazón, encéfalo, riñón, retina y grandes vasos también. Una disección aórtica, por eso es una emergencia. Muerte o mortalidad altísima. Entonces, de la clasificación, hay una nueva clasificación del 2020, no la he revisado todavía, pero esto para que tengan una idea nomás, porque el objetivo del curso no es esto, para que sepan cuál es un hipertenso o no, y ya van a aprender a diagnosticar en cardiología. Ahora sí, vamos a lo que tanto les encanta, la fisiología. La hipertensión o la presión arterial, antes de hablar de hipertensión, la presión arterial está basada prácticamente en el gasto cardíaco por la resistencia vascular. Esto de aquí, esto que ven acá, digamos, es el dogma de la farmacodinámica. De aquí es de donde nosotros vamos a partir y vamos a entender todo lo concerniente al aparato cardiovascular. Esto resume toda la fisiología.
que supongo que ustedes ya lo han estudiado, lo han analizado, y saben pues, son unos genios en fármacos, en fisiología. Entonces, ustedes son fisiólogos. ¿Tu nombre cuál es? Kevin, pues, ¿qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que inyecta el corazón. Muy bien, el gasto cardíaco, efectivamente, como dice el compañero Kevin, es la cantidad de sangre que el corazón emite o expulsa en un minuto. Muy bien. Entonces, el gasto cardíaco va a depender de dos parámetros, que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Valeria, ¿qué es el volumen sistólico? Más fácil todavía que ¿Nombre? Mario, ¿y qué es el volumen sistólico? Por cada contracción, por cada ciclo. El nombre lo dice, por eso es importante. Es la cantidad de sangre que es eyectada por cada sístole. Volumen sistólico. ¿Qué les he dicho? Hay que discernir, hay que analizar, hay que deducir. El nombre está el concepto. Al volumen sistólico también se le llama volumen latido. Al igual que gasto cardíaco le llaman volumen minuto. Este es volumen latido, volumen sistólico. Multiplicado por la frecuencia cardíaca me da el gasto cardíaco. Y este volumen sistólico va a depender de dos factores. De la cantidad de sangre que le llega al corazón, que se llama precarga, el retorno venoso, y la fuerza con la que el corazón se contrae, que se llama fuerza. Entonces, todo esto de aquí te va a determinar el gasto cardíaco. Todo eso es. Y multiplicado por la resistencia vascular periférica, que ya te habla de toda la parte periférica, que va a depender de factores nerviosos y factores humorales locales. ¿Tu apellido? ¿Tu nombre? Sonia. Dime un ejemplo de un factor nervioso que me va a aumentar o a disminuir la resistencia vascular periférica. A ver, me dice uno. Nombre. Ángel, ahora dime tú. Nombre. A ver, Alexander, tú dime. Un factor nervioso que me va a aumentar o disminuir la resistencia vascular periférica. Claro, porque No me estoy la primera unidad, no, ya ven, ni siquiera. ¿Qué ha pasado? Como la primera unidad, como fármaco no abre, no, y vale poco, mejor estoy a partir de la segunda, me dedico a fisiopato. Ya les he dicho, ya la primera unidad me va a servir para todo, sobre todo para esto, ¿vale? Sistema nervioso simpático, pues. Noradrenalina, adrenalina, dopamina. ¿Qué produce la adrenalina o la noradrenalina en la resistencia vascular periférica? La aumenta, vasoconstricción. ¿Qué receptores? Alfa 1 y alfa 2. Y vasodilatación, beta 2. ¿Para qué más? El sistema parasimpático tiene poca repercusión en la resistencia vascular periférica. Es mayormente sistema simpático. Ahora te habla de humorales locales, ejemplo. La angiotensina, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde se ve el aumenta? ¿Ah?
Pues de la. Prostaglandina, muy bien, la prostaciclina, sobre todo la prostaglandina y 2. Lo produce el endotelio. ¿Qué más? LDH. Óxido nítrico, muy bien. ¿Ya ven? Vamos entendiendo todavía. ¿Qué más? LDH. ¿Ah? LDH. La antidiurética. Claro, la vasopresina. Muy bien. ¿Qué más? La endotelina, excelente. ¿Y algo que hemos estudiado la semana pasada y la han expuesto? Histamina, muy bien. Cambian, varían. Unos aumentan, otros disminuyen. Entonces, si se dan cuenta, todo esto se resume aquí. Está desglosado, es lo mismo, está desglosado. Entonces, en matemáticas nos enseñaron, en el colegio, en jardín, que la variación de dos factores me va a alterar el producto. Entonces, si un factor aumenta, y para que el producto no varíe, otro factor tiene que disminuir, ¿no? Entonces, los Sí, o humores sea, también. envíen correos estos días porque los he enviado acerca del formato, digamos, quería que me den un chico que está viendo, ¿no? Para poder pasarlo a SGD. Pero luego de eso me ha llamado el doctor dice que a Oscar ahí dentro de sobre este para explicar los Los que se encuentran en la hoja y y pueda apoyar en la lista de espera. Porque el doctor dice que durante ¿Crees por pero me dice Oscar que no aparece. No sé, va a ser de la carga. Sí. Hola, ¿quiere quién? Ah, pero entonces no. Ahí están utilizando. Ya, ok. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muy bien, entonces, como les estaba mencionando, esta es una ecuación que es factores en producto. Entonces, esta presión arterial mayormente ya se enseñó en la fisiología que trata de mantenerse estable. Y hay factores reguladores, ¿se acuerdan que hemos hablado? Los factores inmediatos, los mediatos y los tardíos. Entonces, forma de que si uno disminuye, otro aumenta. ¿No? Si uno disminuye, otro aumenta. Por ejemplo, ¿tu nombre cuál es? Michelle. A de Michelle, por ejemplo. Sale y se va a comer, digamos, al ajilimo, ya por acá nomás, su ceviche de chancado de cangrejo. Pero no se ha dado cuenta de que ese chancadito de cangrejos ahí, de aquí a veneno, tiene bastante salmonela que le da el saborcito especial. Llega a casa y a las 24 horas empieza con una diarrea de 2000 demonios. Se fusiona con el inodoro. Porque es demasiado. Y empieza entonces, está con diarrea. ¿Cuáles de estos parámetros caen? La resistencia vascular periférica. ¿Cuál cae? El tono venoso. Ah, Volumen, líquido está perdiendo. Entonces, al caer esto, inmediatamente él va a llegar a la emergencia para empezar pálido y taquicárdico. ¿Por qué? Pero viene con la presión normal. ¿Y por qué viene pálido? Porque hay un aumento de la resistencia vascular periférica, una vasoconstricción. ¿Para qué? Para mantener la perfusión en los órganos principales. Y aparte de eso, aumenta la frecuencia cardíaca, que hay un aumento para aumentar el gasto cardíaco y compensar la pérdida de la resistencia vascular periférica. Entonces, eso te mantiene todavía la presión arterial. Pero una vez que la presión arterial cae y ya no eleva, entra en un estado de shock. ¿Y qué tipo de shock sería en ese caso? Hipovolemia. ¿Cómo? ¿Qué tipo de shock es? Hipovolemia. Hipovolémico. Está perdiendo volumen. Está con diarrea. En la época de cólera, los pacientes se morían. En la época, ustedes no nacían, porque estaban pequeños, en 1991, creo que fue, no me acuerdo exactamente. Cuando hubo la epidemia de cólera en todo el Perú, se moría la gente deshidratada. Se moría, porque el virus cólera, pues, el salmonella no es nada en comparación de la diarrea que produce el virus. Entonces, se pierde el líquido. Igualito que un sangrado, una hemorragia.
Es un shock hemorrágico, pero es hipovolémico. Porque el shock hipovolémico se divide en hemorrágico y no hemorrágico. Si la caída sería en la fuerza contráctil, sería un shock cardiogénico. El de acá, ¿con qué lo controlo? Con volumen. El shock cardiogénico son inotrópicos. Voy a aumentar la fuerza contráctil. Y si la caída es la resistencia vascular periférica, ¿qué tipo de shock sería? Anafiláctico. Distributivo. Y ahí aparece shock anafiláctico, shock séptico, shock Neurogénico. Lo mismo, lo contrario sucede con la presión arterial. Un aumento de la resistencia vascular periférica por una hipertrofia vascular, por una rigidez vascular, un aumento de la volemia por, digamos, ingesta excesiva de sal o una mala eliminación de sodio, un aumento de la fuerza contráctil por hiperactividad simpática, vasoconstricción, que te lleva a un aumento de presión. Entonces la presión arterial, desde el punto de vista fisiopatológico, se va a determinar por un gasto cardíaco aumentado y o una resistencia vascular periférica. Punto. Esto de aquí les han enseñado en fisiología. ¿No va a decir que no? Bueno. Y aquí, realmente casi todo. Entonces, ahora hablaremos ya, hemos hablado de fisiología, esta es la fisiopatología. Ya es la alteración, y eso es hematología, no sé si ya ven llevar esta parte. Entonces, la hipertensión arterial, como ya le mencioné, está dada por un gasto cardíaco aumentado y o una resistencia vascular periférica. Y este gasto cardíaco aumentado se va a deber por un aumento del retorno venoso, es decir, de la precarga, la volemia, o un aumento de la contractilidad. Y la resistencia vascular aumentada también se va a dar por una vasoconstricción, y esta vasoconstricción va a llevar a la larga, cuando se cronifica, a una hipertensión. Cuando ya se hace una hipertensión arterial crónica. Eso es fisiopatología. Eso lo están enseñando ahorita. Entonces, esta precarga se va a dar, este aumento de la resistencia vascular, perdón, del retorno venoso, se va por un aumento de la volemia, o por una venoconstricción, que se va a dar, uno, por un exceso de ingesta de sodio. Ojo, no, pero yo no como ceviche, no como porque mucha sal tiene, no me gustan las comidas enlatadas, pero tomo gaseosa, por si acaso la gaseosa tiene sodio. Las bebidas energizantes, entre comillas, como el Bol, Red Bull y todo eso, tiene sodio. Esos que se van a comprar de aquí a la hora que doy un receso ahí, las bolsitas de papas fritas, de popcorn, todo eso contiene gran cantidad, ni siquiera tiene sodio, tiene gran cantidad de sodio. Si ustedes revisan las galletas, no, pero las galletas son dulces, revisen, tiene sodio. Tiene sodio. Entonces, casi todos los alimentos envasados tienen sodio. Y es un exceso de ingesta de sal. Y si tú tienes un problema de retención renal genético, o sea, hereditario, por ejemplo, su compañía está con su volta y tiene sodio, por ahí gaseosa también, por ahí que tiene sodio. Tiene sodio. Entonces, esto de aquí, juntada con la alteración genética, me dio su agua, todavía lo levanta. Entonces, esto de aquí te aumenta el volumen y la presión. Y eso de forma crónica, constante, se vuelve crónico. Y vas a sufrir presión arterial. Y vienen las consecuencias posteriores. Como les dije, se van al cine y no entienden la película si no es un gancho. Come todo, se acabó. Entonces se van y le dicen al niño que pongan pausa para ir a comprar más cancha. ¿No? Entonces todo eso te conlleva. Y estamos hablando de la precarga. Pero el aumento de la contractilidad, de la frecuencia cardíaca, la contractilidad cardíaca, la contracción venosa, se liga con eso. Doctor, pero nosotros estudiamos medicina, sacan pecho. Vivimos estresados porque quieren. Porque quieren. Lunes, martes, miércoles. El examen es el sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes en la noche o el examen es el domingo. Estudian hasta el viernes y el sábado se esperanzan en un repaso, cual nunca va a haber. Entonces, más estrés. Antes del primer examen les he dado para que estudien. Por eso tener examen, porque no ha habido resultados.
Toda la semana. ¿Y qué has hecho la semana? ¿Has estudiado? Pero ya dicen, yo me voy el fin de semana porque merezco relajarme, porque me voy a una fiesta, porque se mete la reúna y no pueden ni moverse, se pasa el estrés. Entonces, el estrés a qué te conlleva? Aumento de hormonas de estrés, cortisol y catecolamina, a una hiperactividad simpática, a un exceso de renina y angiotensina. Y todo eso que te va a conllevar a un aumento de la contractilidad, todo. Aumento de la vasoconstricción y a la larga. Por eso es que cuando dicen, no, yo sufro de hipertensión emotiva, eso no existe. La hipertensión emotiva no es hipertensión emotiva. Nosotros todos cuando nos emocionamos nos sube la presión. Es lógico, se va a subir la presión, pero se controla y se detiene. El hipertenso, hay una emoción fuerte, se le sube la presión, pero se le dispara. Es porque ya es hipertenso. Simplemente tiene una crisis. Pero ¿por qué aumenta por una emoción fuerte, por un estrés? Por eso. Aumenta la actividad simpática. Por eso le digo, ustedes se estresan porque quieren, porque dejan para el final todo. Yo recuerdo en la época de la virtualidad, cuando les dejaba los famosísimos foros de debates, cerraba el curso a las medianoche. A las 12:05 mi correo lleno, que lo vuelvo a abrir porque se desacordó el sistema. Mi respuesta se la daba por escrito. O sea que el sistema se les ha cerrado 3 semanas, porque 3 semanas les dejaba para que suban el trabajo. Y no se los abría. ¿Por qué? Porque esperan los 15 minutos últimos para copiar y pegar y subir. Y lógico que en ese momento todo el mundo quiere subir y se convierte en el sistema. ¿Por qué esperan así? Entonces miren, como ustedes mismos se dan cuenta, todas las implicancias y todo lo que sucede y cómo va variando y aumentando la presión. Y nuevamente aparece por ahí la alteración genética, que va a haber una alteración de la membrana celular provocando vasoconstricción y hipertrofia. Aumento de sustancias que producen aumento de la vasoconstricción, como la endotelina, los tromboxanos, que van a producir. Este de aquí también, que es otro factor de riesgo cardiovascular, la obesidad que llamamos hiperinsulinemia. O sea, ¿por qué se da la hiperinsulinemia? Porque hay resistencia a la insulina. Y recuerden que la insulina aumenta el metabolismo. Entonces, de forma indirecta, incrementa la hipertrofia muscular, que te lleva a una disfunción endotelial debido a la misma presión, como les digo. Daña el endotelio y todo se va un círculo vicioso. Sucede todo lo que estamos hablando. Esto es fisiopatología, ¿no? Eso supongo que lo estoy llevando ahorita. Entonces, ahora si hablamos de tratamiento antihipertensivo, o sea, los fármacos que van a servir para controlar la presión arterial, como ven aquí, tienen que ser capaz no solamente de bajar la presión, porque no tomo una sola vez y de aquí cuando me vuelvo a subir vuelvo a tomar. La finalidad, el objetivo principal de los tratamientos hipertensivos es modificar el curso natural de esta hipertensión, o sea, revertir las modificaciones estructurales producidas por la presión arterial, por la hipertensión. Eso es lo que tiene. Muy bien, entonces hablaremos de la clasificación de los antihipertensivos, que es muy fácil. Me parece, por ejemplo, si yo les pregunto, antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tienen que saber cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso se los enseñaba en qué? En fisiología. Muy bien, ya menos saben el término de curso. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son dos. Los YECA, o inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, y los ARA2 o antagonistas de los receptores de la angiotensina. Y son fáciles de nombrar. YECA, enalapril, captopril, lisinopril, ramipril, o sea, lo que terminan en pril. Fácil. Yo les digo porque yo he puesto preguntas del examen para llenar y me responden cualquier otra cosa. Lo mismo con los ARA2, lo que terminan en sartán, losartán, ibersartán, telmisartán, olmesartán, valsartán, mistersartán. Es fácil. Es fácil. Fácil.
Pero yo les digo porque yo les pregunto, les pongo una para llenar y no lo llenan. O escriben otra cosa. No lo que porque no es de uso. Entonces, como acá me centro los fármacos que ustedes van a ver. Yo les pongo, por ejemplo, un fármaco pues, que solamente lo van a encontrar en la menú 5. Bueno, tenemos los calcio antagonistas. A ver, pregunto, ¿mecanismo de acción calcio antagonista? Antagonista del calcio. Está en el nombre. Antagonista de los canales de calcio. Es como le pregunto, un beta bloqueador, mecanismo de acción. No me van a decir bloquear receptores alfa, ¿no? Es que yo les digo porque yo he preguntado. Entonces los calcio antagonistas tienen dos tipos. Los dihidropidínicos y los no dihidropidínicos. Si tienen dificultad para pronunciarlos o para escribirlos o si les lengua la traba, DHP, no DHP. Y cada uno tiene sus diferentes características, depende no. Los dihidropidínicos, difenipino, estos fármacos que los mencioné acá, los van a ver ustedes en su centro de salud. Están dentro del prospectorio del MICE y del DES. Y los no dihidropidínicos tenemos el diltiazem y el beratón, que después también vamos a hablar porque tiene que estar aquí. Luego tenemos los beta bloqueantes o beta bloqueadores. ¿Ya? Aquí tenemos los selectivos y también los no selectivos que vamos a mencionar, que hemos hablado. Los selectivos son los cardioselectivos como la atenolol y soprolol, y los no selectivos el más usado es el propanolol, ¿no? Y los combinados porque tienen ciertas acciones alfa o ciertas acciones agonistas beta 2 o ciertas acciones incrementando el óxido nítrico, ¿no? Como tenemos el labetalol, carvedilol, celiprolol, nebicolol. Vamos a hablar de eso, ¿no? Que también lo han estudiado el día anterior. Por eso esa pregunta es tan fácil que les he puesto. ¿Cuándo hablamos que es simpático mimético intrínseco? La respuesta era muy simple. Es agonista beta 2. Uno me ha puesto, sí, me escribió como 50 líneas. Tampoco me escribe el poema número 20 de Pablo Neruda. Y uno que son porque activan los receptores alfa según el simpático que tiene fibras cortas que frenan la como tenemos los diuréticos, que eso es el seminario que se va a hacer la próxima semana porque tienen que estudiar. Entonces, aquí tenemos de los diacídicos, los de ácido, los de potasio, tenemos los osmóticos, los inhibidores de la anidasa carbónica. Y otros que se encuentran dentro de otras clasificaciones como los de acción central que vamos a hablar, los agonistas alfa 2 como la alfa-metildopa, o cuál es la otra que hemos estudiado en la primera unidad, agonista alfa 2. Yo en el examen puse antagonista alfa 2. Agonista alfa 2, clonidina. Y los dilatadores directos como la hidralacina o el hidro. Muy bien. Empezamos entonces por el primer grupo que son los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. Son de los más usados. Estos de aquí, junto con los ARA2, son los fármacos más usados y de primera línea. Junto con un diurético como los tiacidos, que ya lo van a explicar en su exposición. Muy bien. Entonces vamos a recordar algo que ustedes ya se lo saben a través del derecho. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos acá el aparato yuxtaglomerular. ¿Quién conforma el aparato yuxtaglomerular? Ustedes que son fisiólogos. Mácula densa y las venas. Yuxtaglomerares. Está formando el aparato. Y forma una sustancia llamada Renina. ¿Y qué más forma también? Eritropoyetina. Eritropoyetina. Pero eso lo vamos a hablar después cuando hablemos de software. Bueno, forma la renina. ¿Por qué motivo se forma la renina? Cuando, como dicen ahí, hay una hipoperfusión renal. O sea, hay caída de la presión, llega poco fluido, poca sangre al glomérulo, inmediatamente el aparato yuxtaglomerular produce renina. ¿Con qué intención produce la renina? De convertir el angiotensinógeno que lo produce el hígado en angiotensina. Todavía sigue siendo inactivo, todavía no produce efecto.
Entonces ahí entra a tallar el pulmón y también el riñón en menores incidencia, pero el riñón, el pulmón, digamos, es el más importante en la producción de enzima convertidora de la angiotensina. ¿Qué me va a producir esto? ¿Qué me va a provocar? La conversión de la angiotensina 1 y angiotensina 2. Aquí ya está la forma activa, que va a producir un sinnúmero de efectos que vamos a hablar después. Entonces aquí entra a tallar los YECA. Inhiben esta, digamos, inhiben esta. Fácil, ¿se dan cuenta? Esto es fisiología, acá seguimos con fisiología. Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? Muy bien, aumenta la actividad simpática, libera catecolaminas, aumento de la vasoconstricción, aumento de la fuerza contráctil, aumento de la frecuencia cardíaca. Y esto conlleva a la hipertensión. ¿Qué más hace la angiotensina de forma directa? Retiene sodio y se elimina potasio. Y al retener el sodio, ¿qué retiene? Agua. Aumenta la volumen. Esto es de forma directa. Con menor intensidad que otra sustancia que ya lo hemos estudiado, que se llama aldosterona. ¿Quién produce la aldosterona? Corteza, ¿qué parte? Vascular. No, glomerular. Glomerular, Glomerular. corteza. Por eso cuando hicimos la clase, dije que la aldosterona era regulada por la bulimia y por la angiotensina y por el potasio. ¿Y quién regulaba los glucocorticoides? La CTA. Entonces aquí ustedes mismos están viendo la corteza. Y esto sí tiene mayor intensidad en la acción de la retención de sodio con agua y la eliminación de agua. Ahora, bien, dedúzcanlo. Si yo le doy un fármaco que inhibo la ECA, entonces al inhibir la ECA va a inhibir también la formación de aldosterona, o sea, la angiotensina 2, lo voy a inhibir. Entonces la pregunta es, dentro de las reacciones adversas de los YECA, ¿qué sucede con los electrolitos, con el sodio y el potasio? ¿Qué tiene el electrolito? Hiponatremia, hipovolemia ¿Hiponatremia y qué? hipovolemia. Hiponatremia, muy bien, y hipercalemia. Porque simplemente hacemos lo contrario que hace la aldosterona. Si la aldosterona retiene sodio y elimina potasio, yo quito la aldosterona, todo con lo contrario. Retengo potasio y elimino sodio. Entonces produciría una hipercalemia o hipopotasemia y una hiponatremia. Por eso yo deduzco. No lo han leído, después lo van a ver cuando hablemos de los YECA. Pero eso es deducir. Si en ese momento ya les he dicho, la memoria es traicionera. Ustedes pueden estar memorizando, y en el momento del examen, se paró el docente a su costado y todavía les lee el examen y dice, lean bien sus preguntas. Peor. Entonces la memoria es traicionera. Relaciones, una con otra. Y así lo hace fácil. ¿Qué más hace la angiotensina 2? Vasoconstricción directa. El nombre lo dice, angiotensión. Tensión. Aumenta la vasoconstricción arterial. ¿Qué más hace? Estimula el lóbulo posterior del hipófisis. ¿Qué se produce ahí o qué se libera? ADH. La diurética o llamada vasopresina. Aparte de que la vasopresina incrementa la vasoconstricción, ¿qué produce? Retiene agua. Retiene agua. Entonces, todo esto va a llevar a una vasoconstricción y a una retención de líquido, o sea, a una recuperación de la volemia. ¿Y lo dice? Retención de agua, volemia aumentada, y esto va a volver a normalizar la perfusión
del aparato y usted lo ve. Electromagnético. Y al normalizarse esa perfusión, Sí, se bien. disminuye la liberación de Renina. renina. Mm. Un feedback negativo. Es una persona normal. Pero una persona hipertensa, este feedback no responde. Y la renina se sigue produciendo. Y hay un incremento de todo. Por eso, ahí es donde actúan los virus. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Este repaso de fisiología. Ya. Antes de que pase. Entonces, ahora sí, farmacología. Aquí actúan Los los arados, ¿dónde actúan? En la angiotensina 2. ¿Dónde actúan los arados? En la angiotensina. En la angiotensina 2. En cada sitio, no, en cada sitio donde actúa la angiotensina. O sea, donde están los receptores de la angiotensina 2. Ahí actúan, porque bloquean los glutaminos. AT1 y AT2. En los AT1. AT1. En el AT1, pues en los receptores de la angiotensina. Aquí vamos a ver, son los específicamente entre 2 en la del. ¿Por qué? Porque los AT1 son los que producen. Estos efectos que ven acá son producidos por el AT1. El AT2 por si acaso es vasodilatador. Pero el AT2 no abunda como abunda el AT2. Y eso es lo que varía. Entonces la acción de la angiotensina 2 en los receptores AT1 produce todo lo que ven acá. Entonces ahí es donde actúan los arados que vamos a hablar de eso. Muy bien. Entonces, lo que vimos es que denomina aquí, que dice receptor AT1. Ahí ven la angiotensina 2 y produce una serie de cambios bioquímicos y fisiopatológicos, cambios físicos, por acción de este AT1. ¿Qué hay? Acción solar específico, porque recuerda que los receptores AT1 son metabotrópicos, cuyo segundo mensajero La que es sí. principalmente el específico. Y esto de aquí lleva a un aumento de la aldosterona, Digamos que es. aumento de la bulimia, que lo hemos estudiado hace un momento, aumento del calcio libre. ¿Qué te va a llevar? Aumento del tono vascular, aumento o actividad simpática, la actividad simpática que le mencionaba hace un momento, aumento de la actividad intracelular que te va a llevar a una hipertrofia. Estamos hablando de la, digamos, de la estimulación constante y crónica del receptor AT1. ¿Qué me va a llevar? Aumento de fibrosis de rigidez arterial y acción en el endotelio, donde te va a provocar un desbalance entre prostaglandina y ciclobuxano. La prostaglandina es vasodilatadora, que es la prostaciclina, y el tromboxano es vasoconstrictor. Y ese desbalance va a llevar a una permanente reducción o concepción o aumento de la difusión vascular periférica, agregación plaquetaria. Y todo eso que conlleva a todo lo que produce la angiotensina 2. No solamente hipertensión arterial, sino como le expliqué al inicio, hay daño en el endotelio, hay agregación plaquetaria y depósito de colesterol. Se produce la aterosclerosis. Hay hipertrofia, trombosis, todo eso conlleva la cronificación. Por eso, como le dije, la hipertensión es una enfermedad así. No es cuestión de que tomo mis pastillas y vivo como quiera, igual que la diabetes. Hay que, una vez que ya empezaste con hipertensión, ya pues también, ¿no? Cuidado. Por eso es que le digo, si tienen el factor genético, hay que cuidarse. Muy bien, entonces hablaremos directamente de los hielos. Vamos a hablar de forma general. Tenemos moléculas activas que quiere decir que van a actuar directamente. ¿Cuáles son? Captopril y lisinopril. Y profármacos, que quiere decir que tienen que convertirse primero en su molécula activa. Tenemos el enalapril, que se convierte en enalaprilato, y el ramipril, que se convierte en ramiprilato. Los de color rojo son los que ustedes van a ver en su centro de salud, porque los otros dos son costosos, los venden fuera. Tienen que aprender ustedes, son los que van usando. Ese es captopril. No lo hemos usado, ¿no? Lo que produce, no lo contrario, disminución de la actividad simpática, aumento de la vasodilatación, disminución de la bulimia, y aparte de eso hay un aumento de los niveles de bradicina que vamos a hablar. Importancia de estos fármacos. Disminuyen la mortalidad cardiovascular.
O sea, no solamente baja la presión arterial, sino regresiona a los cambios estructurales. Uno de los cambios principales que se produce por un aumento de la resistencia vascular periférica es la hipertrofia ventricular. La hipertrofia ventricular. Una persona que va al gimnasio levanta peso, se hipertrofia en los músculos. ¿Por qué? Porque están constantemente yendo o levantando cierta resistencia, que son las pesas, ¿no? Igual sucede con el corazón. El corazón es un músculo. Y si está constantemente latiendo donde hay una resistencia alta a la salida, se va a hipertrofiar. Y esa hipertrofia va a ser un músculo más grueso, más grande. Y un músculo más grande, más grueso, ¿qué más va a necesitar? Más oxígeno. Y si las coronarias están tapadas, infarto. Entonces se dan cuenta cómo todo va tirando uno como otro. Entonces, los YECA tienen la particularidad de regresionar ese hipertrofia, de limpiar las arterias a la larga, pero con un tratamiento continuo y cuidados de cambio de estilo de vida. Regresión de la hipertrofia ventricular izquierda, que es clásico, y es que conlleva una insuficiencia cardíaca si es que no se controla. Disminuye la recurrencia de accidentes cerebrovascular, sobre todo si se combina con un diurético. La mejor combinación es con la hidroclorotiazida, que lo van a mencionar cuando hagan diurético. Disminuye la progresión de la nefropatía en diabéticos. ¿Por qué? Porque al ser vasodilatador mantiene dilatada la arteriola aferente. Y es más, estos fármacos se utilizan en diabéticos como nefroprotección, dosis baja. Así no sean hipertensos, se utilizan, se llama nefroprotección. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? De que mantiene dilatada la arteriola aferente, mejora la perfusión a nivel del estrógeno y se evita la progresión, porque la nefropatía diabética a la larga igual va a haber daño renal. El diabético a la larga va a tener daño renal. Ya hablaremos sobre diabetes cuando toque el tema. También mejora la función endotelial, evitando así, digamos, la aparición de ateromas. Todo eso, al inhibir, pues inhibe la ECA. Y vieron todo lo que hace la ECA. Perdón, la angiotensina 2. ¿Han visto lo que hace la angiotensina 2? Entonces, al inhibirse la angiotensina 2, se revierte todo. Se mejora. Cambia todo el tema cardiovascular. Efectos adversos, dosis dependiente, pues, como le dije, la hipotensión, ¿no? Tomas de más. Es una reacción adecuada. Lo que les mencioné hace un momento. Hipercalemia o hiperpotasemia, que dijo, será directamente por su mismo mecanismo. Dosis independientes. Tenemos tos, que es la más común debido a las glicemias elevadas, es la más común, y menos frecuente, pero mucho más severa, es la angioedema, porque te puede provocar una obstrucción de vía aérea superior y una parada respiratoria. Es muy raro, pero sí se da. También se da por la elevación de la glicemia. Puede producir también de forma más rara el exantema cutáneo. Son fármacos muy seguros y bastante tolerables. Contraindicaciones: evitar la vía confiable, como le dije, la hipersensibilidad, o sea, la alergia del fármaco, estenosis de la arteria renal y el embarazo. No se les vaya a convertir un visto de paciente con preeclampsia y se van a dar la betalol, quizá lo encuentren una noche soñando, porque son fármacos bastante costosos. Un poquito que se les administra es calciocabonistas como el ICIP o de primera línea de alfa-metildopa. Precauciones, estamos hablando de contraindicaciones relativas. Se ve el riesgo-beneficio en lo que tenemos el angioedema, enfermedad vascular colágeno, caso de hipercalemia, hipotensión, etc. Muy bien, entonces hablaremos de los principales, como le dije, el captopril y el enalapril. El captopril, que tiene una interferencia con los alimentos, ya que se disminuye en 30-40% de la absorción, es un fármaco que tiene un tiempo de vida media corto. Y aparte del tiempo de vida media corto, tiene un inicio de acción rápida. Puede que este fármaco, a veces llega el paciente y dice, ¿sube la presión? Sí, doctor. ¿Qué tomo? Un captopril. Muy bien. ¿Cuántas veces al día? Una vez toma, doctor.
No, es un fármaco tipo de vida media de 2 horas. Entonces, máximo se le debe dar cada 6 horas, ya máximo cada 8. Y ustedes saben que un tratamiento de un fármaco que debe tomar todos los días, de por vida, está tomándolo 4 o 3 veces al día, se va a olvidar de tomarlo. Porque este fármaco casi no se debe utilizar para tratamientos diarios o hemorragicos, sino en casos de urgencia hipertensiva. Ya que, como le digo, uno que tiene un tiempo de inicio de acción rápida y un tiempo de vida media corta. Y acá, en el Perú, las tabletas de captopril vienen en tabletas, en comprimidos, para vía oral. Y si ustedes revisan las guías de salud y del MINSA, te dice tratamiento en una caso de una emergencia hipertensiva, 2 tabletas de captopril vía oral. No les dicen que cojan su morterito, lo chanquen y lo pongan debajo del lente. Porque ustedes van a ver, yo he visto, bueno, en sala de operaciones, lamentablemente a veces tenemos que usar eso cuando el paciente está consciente. Cuando inconsciente usamos otro tipo de fármaco, porque no le vas a hacer. Pero dejen de operar, se va a sentar un ratito para darle su vasito de agua para que ahí se utiliza. Por eso les digo, porque yo me doy cuenta de que ustedes le colocan la pastilla debajo de la lengua al paciente, van después de 20 minutos y le dicen levante la lengua y todavía tiene un poco ahí. Se supone que si es sublingual es porque actúe rápido. Los fármacos que vienen en sublinguales, que era explicado en la primera clase, creo que le hice visual. Los fármacos sublinguales realmente se colocan ahí, se pegan ahí y se deshacen. En 10 minutos ya no hay nada. Se absorbe rápido. En cambio, esto de acá no, porque no están hechos para eso. Lo mueven, lo colocan ahí. Está. Y parte de eso lo van deglutiendo. Eso es como si lo tomaran vía oral. Por eso ahí no se cumple la rapidez que tiene la vía sublingual. Pero no teníamos ese tipo de fármacos. Lo usan porque ya se acostumbraron a eso. No, ya ponen sublinguales y llegan por como en sala de operaciones es diferente, digo, porque no lo podemos dar para que toma. Si tuviéramos sublingual, pues excelente. Y en casos severos de hipertensión arterial severa, por ejemplo, en el hospital no tenemos esmolol, no sé si en Lima habrá. Luego utilizamos nitroglicerina o nitrocrucial para operación, que no es lo ideal, no es de primera línea, pero no hay. No nos da el petitorio. Estamos en el Perú, chicos, ¿qué pueden pedir? Tengo orgullo de ser peruano y soy feliz. Tenemos una absorción del 75% y una infección renal del 95%. Unión a proteínas plasmáticas casa de 25-30 por su tiempo de duración en su orden. Tiempo de vida media aproximadamente 2 horas. Su concentración es rápida, ¿no? De 30 a 90 minutos llega a su máxima concentración plasmática. Es rápido eso. Su duración de acción, como le dije, entre 6 a 8 horas. Para el fármaco no se debe de administrar ni cada 12, ni mucho menos cada 24. Por eso es que no hay un buen control de la presión arterial. Y van a ver, ustedes van a llegar pacientes a su consultorio que les han recetado captopril cada 24 horas. Es un mal tratamiento. Por eso es que la presión, quizá a la hora que llega y que tomas está bien porque acaba de tomar su pastilla en la mañana, pero tómala en la noche. Y hasta la noche no llega el efecto. En cambio, el enalapril sí está hecho para dar en forma oral. En forma oral. Cada 12 o cada 24 horas se puede administrar el captopril. El tiempo de vida medio prolongado, 11 horas. No hay afección con la función de los alimentos. Y eso sí, es un profármaco. ¿En qué se hidroliza? Enalaprilato. Una vez puse una pregunta del enalapril, lo dejaron en blanco. Simplemente es colocar enalapril, nada más. Excreción renal, metabolismo hepático, una unión proteína plasmática del 70%. Y un tiempo de vida media, como les he mencionado, de 11 horas. El fármaco se puede administrar cada 24 horas sin problema, dependiendo de cómo se va controlando la cosa. Vienen tabletas de 10 y a 20 miligramos. Muy bien. Ahora hablaremos de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, los llamados sartán. Lo que les he mencionado. Inhibidores competitivos de los receptores AT1, de la angiotensina 2 tipo 1. Como les mencioné hace un momento y dijo su compañera, hay dos, hay AT1 y AT2. Estos de aquí actúan en saque, ¿de acuerdo? Se encuentra prácticamente en casi todos los datos, tanto los renales, riñones. Los sartán tienen una cierta unión irreversible de receptores, no tienen un tipo de vida mayor y son los que más se usan. En las glándulas suprarrenales, pues aquí es donde actúa la corteza para estimular la producción de
qué? El AT1 que se encuentra suprarrenal en la corteza, que produce, que estimula la producción de qué? Aldosterona. Vamos entendiendo y deduciendo como le digo. Muy bien, miren acá. Esta es la YECA. Vamos acá a hacer un comparativo. Angiotensina se convierte en angiotensina 1 por acción de la renina y la ECA convierte en angiotensina 1 y angiotensina 2. Pero la ECA degrada las bradykininas, la produce en péptidos inactivos. ¿Qué pasa si yo le doy un YECA? Quito la ECA, no se convierte en angiotensina 1 y angiotensina 2, pero la bradykinin no se degrada. Entonces incrementa el aumento del óxido nítrico y de prostaglandinas inflamatorias. Hay vasodilatación y hay cuadro inflamatorio a nivel de la vía respiratoria, por eso produce tos. Y esa vasodilatación puede producir angioedema. Entonces, por eso es que los YECA producen, porque aumentan la bradykinin. Miren los inhibidores, los antagonistas de la angiotensina, los ARA2. La ECA no se degrada, no se bloquea, no se inhibe. Por lo tanto, sigue convirtiendo angiotensina 1 en angiotensina 2 y sigue degradando bradykinin. La angiotensina 2 bloquea los ARA2, pero sigue estimulando bloquea los AT1, perdón, y sigue estimulando los AT2. Los AT2 más bien tienden a producir óxido nítrico, pueden provocar vasodilatación y aumenta o ayuda a la caída de la presión. Pero esta pequeña cantidad de prostaglandinas y óxido nítrico puede producir tos también. Pero es muy raro o muy extraño que los ARA2 puedan producir tos. La tos es principalmente por esto. El angioedema también es por esto. ¿Ya? Entonces, así como funciona. Como les dije, inhiben la actividad del sistema de angiotensina con mayor eficacia que los YECA. Porque no solamente, como les dije, bloquea los AT1, que bloquean todos, sino también deja los AT2 libres, que son vasodilatadores. Y eso mejora todavía, incrementa la disminución de la frecuencia vascular periférica, disminuyendo más eficazmente la presión arterial. Los ARA también inhiben de forma independiente la vía de síntesis de angiotensina 2. El otro que les mencioné no aumentan los niveles de quininas, por eso es que los efectos adversos son mucho menores que los YECA. Tenemos lo mismo: hipotensión, hipercalemia, hiponatremia. Ahí los efectos adversos son los mismos. Contraindicaciones, igual la vieja confiable: hipersensibilidad, estenosis de la arteria renal, en caso de hipovolemia puede incrementar, digamos, la hipotensión, y aparece nuevamente aquí el embarazo. ¿Ya? Y las precauciones también son similares, las contraindicaciones relativas son similares a la de los losartán. Su farmacocinética, recordar que tiene un amplio, digamos, efecto de primer paso, por eso que su biodisponibilidad es baja. Pero aún así es uno de los fármacos más eficaces y más utilizados, ya que se une de forma irreversible al AT1 y eso provoca que se mantenga o se sostenga digamos, el efecto sobre la presión arterial. Concentra rápidamente en 1 hora con un 99% de las proteínas plasmáticas y un metabolismo hepático. ¿De acuerdo? Su tiempo de vida media es prolongada, aproximadamente de 10 horas, por eso es que se puede administrar una vez al día. Se despierta por el riñón y el resto por la heces. Muy bien. ¿Hasta ahí preguntas? Entonces, nuevamente aparecen aquí los beta bloqueadores. Como les he dicho, este fármaco lo van a ver hasta en la sopa. ¿Ya? Lo van a ver, lo hemos visto en la primera unidad, lo vamos a ver aquí como antihipertensivos. ¿Ya? Luego lo vamos a ver como antiarrítmicos y lo vamos a ver como antianginosos. Ojo que cuando hablemos de hipertiroidismo lo vamos a volver a ver. Y esto que lo hemos visto también dentro de los ansiolíticos, para disminuir la actividad simpática. Es un fármaco que lo van a ver varios. Por eso le dije en la primera unidad, deben aprender muy bien lo que es el sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí vamos a hablar
como antihipertensivos. Dentro de los que les cuento los cardioselectivos, ustedes ya lo conocen, ya lo han estudiado y lo han leído, son los antagonistas específicamente de los receptores beta. Tenemos los no cardioselectivos, que tanto bloquean beta 1, beta 2, como el propanolol, el sotalol, que se utiliza más como antiarrítmico de clase 3, que vamos a hablar después, y algunos que tienen propiedades vasodilatadoras porque bloquean, por ejemplo, el diprolol que aumenta el óxido nítrico, ¿no? Otros que tienen acción alfa bloqueante, que también es vasodilatadora, ¿ya? Y la betalol, que aparte de tener acción alfa bloqueante, también tiene acción simpático-mimética intrínseca, o sea, es agonista beta 2. Y eso le confiere también una propiedad vasodilatadora. Eso ya lo hemos estudiado. Bueno, entonces, ¿dónde están específicamente o preferentemente indicados estos beta bloqueadores? Cuando hay una hiperactividad o una actividad aumentada del gasto cardíaco. ¿Secundaria a qué? Al aumento de la actividad simpática. ¿Cuál? Se utiliza cuando hay una cardiopatía isquémica. ¿Por qué no utilizaría yo una cardiopatía isquémica? Ahí es dirección estufada. ¿Por qué lo utilizaría estos fármacos de primera línea en una cardiopatía? Porque hay una vasoconstricción. Porque bajo un poco de oxígeno. ¿Por qué lo utilizaría yo en una cardiopatía isquémica de primera línea? Para que hagan una vasoconstricción y No produce vasoconstricción. Porque disminuye la demanda de oxígeno. Es inotrópico negativo, y es cronotrópico negativo los beta bloqueadores. Entonces, ¿qué pasa en una cardiopatía isquémica? ¿Qué pasa en una cardiopatía isquémica? Las coronarias están cerradas. Está comprometida la oferta. Entonces, si está comprometida la oferta, el oxígeno no llega adecuadamente, ¿qué tengo que hacer? Que el corazón consuma menos oxígeno. Entonces reduzco su actividad. ¿Y con qué reduzco su actividad? Con beta bloqueador. La próxima semana van a exponer antianginosos y ahí lo van a encontrar también. Ahí vamos a volver a hablar de los beta bloqueadores como antianginosos. Ahí está. Inotrópicos y cronotrópicos negativos. Disminuye la demanda de oxígeno. ¿Por oxígeno? También, de forma secundaria, inhibe la secreción de renina. Por lo tanto, disminuye también la actividad de angiotensina. Esto específicamente es mayormente por el bloqueo beta 2. Efectos adversos, pues, una que puede haber un efecto rebote si lo suspende bruscamente, y otra que, si hablamos de que su mecanismo de acción es disminuir la frecuencia cardíaca, ¿qué me puede provocar? Bradicardia, parada sinusal incluso, y puede provocarme hipotensión, y otra, por efecto beta 2, una poca respuesta a la hipoglicemia. Por eso son fármacos que son no selectivos, hay que tener precaución en pacientes diabéticos. Contraindicaciones. Entonces ahora vamos a deducir una parte, aparte de la hipersensibilidad. ¿Qué contraindicación podrían decirme para los beta bloqueadores? Embarazo, no todos, por si acaso, ahí hay precaución, porque no todos los beta bloqueadores son contraindicados en embarazo. Y la betalol no. Algunos pueden utilizar una contraindicación absoluta. ¿En qué caso no le puedo dar yo un beta bloqueador? en personas hipertensivas. Un paciente con un bloqueo auriculoventricular, un paciente con una bradicardia severa. Tú le das a un paciente con bradicardia severa, pues se va a hacer un paro. En personas hipertensivas. Contraindicado en disfunción del nodo sinusal, en bloqueo del nodo auriculoventricular como bloqueo de segundo o tercer grado. Ustedes le dan este fármaco y le producen una bradicardia severa, inclusive hasta parada cardíaca. E insuficiencia cardíaca descompensada también.
¿Por qué? Porque el nivel cardíaco, el músculo no se va a controlar adecuadamente y está descompensado y le van a dar un fármaco que va a disminuir más la actividad cardíaca, puede, digamos, incrementar o disminuir más el gasto cardíaco. Una vez que ya se estabiliza esta insuficiencia cardíaca, sí se puede utilizar estos fármacos, porque mejoran o disminuyen, digamos, el esfuerzo cardíaco. En angina de Prince Metal hay que evitarlo, hipotensión, bradicardia, que ya lo mencioné, y en feocromocitoma, que es un tumor de las médulas oculares. En diabéticos debe utilizarse con precaución, como ya lo mencioné, por los efectos metabólicos y la recuperación hipoglicémica. En pacientes con bloqueo de primer grado, falla renal hepática, pues, digamos, se debe consumir con precaución. Aquí no es una contraindicación absoluta del primer grado. Segundo y tercer grado, ya cuando lleven cardiología van a entender acerca de las arritmias, cuándo es un bloqueo de primer grado, cuándo es un bloqueo de segundo grado, MOVIS 1, MOVIS 2, o cuándo es un bloqueo auriculoventricular de concentración. Ahora sí, hablaremos de los calcio antagonistas o antagonistas. Aquí tenemos dos grupos que los mencioné al inicio, los hidropidínicos como el amlodipino, el nifedipino, y los no hidropidínicos como el Ciacen y el VA. Estos fármacos son vasodilatadores, son potentes vasodilatadores. Una acción rápida inmediatamente a nivel del músculo visovascular, provocando una vasodilatación. Bueno, se diferencian entre ambos, no por la vasodilatación, sino por la acción a nivel cardíaco, a nivel del corazón. Los dihidropidínicos no tienen acción en el corazón, no tienen acción, pero producen una taquicardia reflejo. ¿Debido a que? ¿Se acuerdan la ecuación? ¿Se acuerdan la ecuación? Presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué sucede si la resistencia vascular periférica cae bruscamente? Se activan los receptores. Se activan los entonces simpáticos, alfa 1, beta 1 también, porque se dispara la noradrenalina y aumenta la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco sobre la fuerza contraria. Entonces, inmediatamente cae la resistencia vascular periférica, inmediatamente el corazón empieza a latir rápidamente. ¿Me dejo entender? Entonces, estos fármacos de aquí pueden provocar que una taquicardia refleja, que en pacientes con, digamos, cardiopatía isquémica puede ser peligroso. Paciente con algún tipo de arritmia puede ser peligroso. En cambio, esto de aquí no solamente vasodilatan, sino también bloquean, digamos, la conducción a través del nodo auriculoventricular. ¿Eso qué quiere decir? Que disminuyen la frecuencia cardíaca. Entonces, estos de aquí no te van a producir esa. Y estos de aquí se van a utilizar aparte como antihipertensivos, como antiarrítmicos y también antianginosos, ya que son inotrópicos negativos e inotrópicos negativos. Eso lo vamos a ver. Esa es la diferencia entre ellos. O eso sí, los dihidropidínicos como nifedipino y amlodipino, aparte su efecto vasodilatador es mucho más potente que los no dihidropidínicos. Entonces, lo que les he mencionado, provoca una respuesta simpática refleja que es diferente para los DHP y no. Ahí está lo que les mencionaba. Con los DHP se observa una taquicardia de leve a moderada. En tanto, no existe el aumento en los no DHP por su efecto cronotrópico negativo que les acabo de mencionar. Puede aumentar los DHP también la circulación venosa periférica y la precarga. Entonces, eso puede incrementar, digamos, en un paciente con insuficiencia cardíaca, la sobrecarga cardíaca. Y en cambio, los no DHP tienen efectos inotrópicos negativos que no producen ese efecto. Por eso que los no DHP también se utilizan como, aparte de antiarrítmicos, como les dije, antiarrítmicos. Muy bien, como antiarrítmicos. Efectos adversos. Los DHP son los que más producen efectos adversos, porque su efecto vasodilatador es más potente. Puede provocar cefalea por vasodilatación a nivel vascular, cerebral, rubor, desvanecimiento o síncope por caída brusca de la presión también. Y esto sí es característico, chicos, el edema periférico, sobre todo con la amlodipina. Ahí bastantes veces van a ver cuando estén en su consultorio
que lleguen pacientes que toman amlodipino y quejándose de que se le hinchan los pies. Y es secundario al amlodipino. Ustedes van a ver que cambia cuando le retiran el amlodipino por otro fármaco y ese edema baja. También pueden relajar el esfínter gastroesofágico, produciendo un herpes, ¿no? Una enfermedad del flujo gastroesofágico. Y el verapamilo con otros efectos adversos es estreñimiento. Y como ven aquí, les vuelvo a repetir, a nivel cardiovascular, taquicardia con los DHP y bradicardia con los no DHP. ¿Ya? Bradicardia con los no DHP. Ahora una pregunta. A un paciente, por acá. Una pregunta. A un paciente que le doy o le administro verapamilo, ¿le puedo administrar bisoprolol? ¿Sí o no? ¿Por qué? Namay, ¿quién es? Namay, ¿qué me dices? Cubas González Lucero, es que me equivocó en su nota y le he jalado sin querer. ¿Dónde está Cubas? ¿Ah? No. ¿Por qué? Ah, no escucho. ¿Cuál produce taquicardia? ¿Sí? Favela Torres, ¿quién es? A ver, tú dime, fuerte que no escucho. ¿Le puedo administrar verapamilo con bisoprolol, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no sabes. He dicho que lo sepan, dedúzcanlo. Vigil. No, ¿por qué? No, no sabes. ¿Qué les he dicho? Dedúzcanlo. ¿Qué hacen buscándolo ahorita en Google o lo que sea? A ver. Nadie. Vamos a buscar los aprobados. García Oriñano. Estoy analizando. A ver, ¿qué dice? ¿Qué opina? Estamos pensando. ¿Qué piensa? Porque está haciendo uno. Salazar Monja. Salazar Monja. ¿Dónde está? Allá. ¿Qué me dices? ¿No qué? ¿Ya? ¿Analizaron? A ver. ¿Qué me dices? Ambos son cronotrópicos negativos. Entonces, si le das uno que produce bradicardia con otro que produce bradicardia, te va a llevar a la parada sinusal. Por eso te digo, ahí está. Deduzca, no me decía lo que había leído. Acabó el examen. No me lo he dicho. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que sucede, ¿de acuerdo? No se debe administrar porque puede provocar bradicardia severa y parálisis. Muy bien, hipotensores de acción central. Estos fármacos, el nombre lo dice de acción central porque van a tener acción o actividad como agonista de los receptores alfa 2. ¿Y qué hacen los receptores alfa 2 en la parte presináptica a nivel central? A nivel central, ¿no? Los alfa 2 en periféricos son más que inhibe la liberación de catecolamina. Inhibe la liberación de catecolamina. Aquí tenemos la clonidina, que hemos estudiado la primera unidad, que no lo vamos a volver a tocar, y tenemos el alfa-metilopa, muy útil en la enfermedad inducida por el embarazo. Por eso dice, su acción hipotensora es debida a la disminución de las resistencias periféricas. ¿Por qué disminución de las resistencias periféricas? Porque hay una bloqueo o disminución de la liberación de catecolamina y provoca vasodilatación. Disminuye la presión arterial. Pero eso tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque si produce la disminución de liberación de catecolaminas a nivel central, llega a provocar disminución de la actividad cerebral. ¿No? Hay disminución, hay letargia, hay bradisiquia, digamos, de pensamiento,
se ponen a cantar reggaetón, provoca signos de alteraciones mentales, ¿no? Pero son efectos secundarios cuando utilizan mucha dosis o por mucho tiempo, ¿no? Por eso, y también tendencia depresiva. Por eso que se utiliza, no es un fármaco que se utiliza siempre de lo con forma común, sino en casos especiales como la hipertensión inducida por el embarazo. Aquí tenemos un cuadro, resumen de esquemas terapéuticos, solamente para que tengan una idea. No vamos a estudiar esquemas nosotros cuando lleven cardiología. Y esto sí, importante, esto me va a indicar, digamos, las combinaciones de los antihipertensivos incluyendo diuréticos. Las líneas verdes son las más comunes y las más indicadas. Por ejemplo, una de las más utilizadas son los YECA con los diacídicos o los ARA2 con los diacídicos. La línea punteada son los que tienen poca evidencia y los que nunca se deben utilizar son los YECA con los ARA. Yo he visto pacientes que han llegado, en la mañana toman enalapril y en la noche toman los sartán. Esa contraindicación es una contraindicación absoluta. Van a actuar, digamos, prácticamente en el mismo sistema y pueden provocar, digamos, reacciones adversas. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas?